No te temo, y esta prisión no podrá retenerme para siempre. Estas fueron las palabras que Ismael el Mayo Zambada dirigió a Nayib Bukele, en lo que parece ser un intento por enviar un mensaje intimidante al presidente salvadoreño, quien lucha por controlar el caos que se vive dentro de las cárceles. Sin embargo, ¿qué contenía exactamente esa carta? ¿Logrará Bukele resistir las demandas de El Mayo Zambada? Quédate hasta el final para descubrirlo. Antes de comenzar, no olvides apoyar con un me gusta y suscribirte. Las historias que contamos seguramente te mantendrán cautivado. Además, activa la campanita para no perderte ninguna actualización. En la década previa a su captura, El Mayo enfrentó la pérdida de varios integrantes clave de su círculo cercano. Las autoridades detuvieron a su hermano, 2 de sus hijos y un sobrino. Entre ellos, Ismael Zambada Imperial, conocido como el Mayito Gordo, y Vicente Zambada Niebla, apodado el Vicentillo, además de su hermano Jesús el Rey Zambada. Todos fueron arrestados y extraditados a Estados Unidos entre 2010 y 2019. Otro de sus hijos, Serafín Zambada Ortiz, fue detenido en Arizona en 2013 y liberado en 2018. Muchos de ellos colaboraron con las autoridades estadounidenses, lo que les permitió obtener sentencias reducidas y libertades anticipadas. De hecho, el Rey y el Vicentillo testificaron en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York en 2019. En febrero de 2017, El Mayo sobrevivió a un atentado supuestamente planeado por Damaso el licenciado López Núñez, otro líder del cártel de Sinaloa. En esa emboscada también fueron atacados 2 de los hijos de El Chapo, lo que dejó entrever una lucha interna por el control de la organización tras la captura y extradición de Guzmán a principios de ese mismo año. Sin embargo, el licenciado fue detenido poco después en la Ciudad de México, en mayo de 2017. Posteriormente, su hijo, Damaso López Serrano, conocido como el Mini Lic, se entregó a las autoridades estadounidenses en julio. Esto consolidó a El Mayo como líder del cártel de Sinaloa junto con los Chapitos, los hijos de El Chapo. Aunque ambas facciones han colaborado en diversas operaciones, también han tenido enfrentamientos violentos por el control de la organización. El 25 de julio de 2024, El Mayo viajó en un avión privado a El Paso, Texas, acompañado supuestamente por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Ambos fueron detenidos por las autoridades estadounidenses, marcando el inicio del fin para El Mayo. La traición. La relación entre El Mayo Zambada y los Chapitos fue siempre una combinación de cooperación y tensiones. Desde 2014, las rivalidades entre las facciones del cártel de Sinaloa se intensificaron, exacerbadas por conflictos pasados, como el ataque a Edgar Guzmán, hijo de El Chapo, en 2008. Que se atribuyó a Vicente Zambada Niebla, hijo de El Mayo. Aunque estas tensiones permanecieron latentes, nunca se resolvieron por completo. Además, la falta de apoyo militar de El Mayo durante eventos como el Culiacanazo en 2019 y la captura de Ovidio Guzmán en 2023 incrementó las fricciones. En julio de 2024, estas tensiones llegaron a un punto crítico. Joaquín Guzmán López contactó a El Mayo, solicitando una reunión para resolver disputas entre líderes políticos de Sinaloa, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya y al exrector Héctor Melesio Cuen Ojeda. La invitación aparentaba ser genuina, ofreciendo una oportunidad de mediación, pero resultó ser una trampa. Confiado en la posibilidad de negociar y evitar más conflictos, El Mayo asistió. Sin embargo, en el lugar de la reunión fue emboscado por hombres armados al servicio de los Chapitos. Lo golpearon, encapucharon y ataron antes de subirlo a una camioneta. Posteriormente, fue llevado a una pista de aterrizaje cercana, donde lo obligaron a abordar un avión privado. El destino no era incierto, sería entregado a la justicia estadounidense. Al llegar a El Paso, Texas, la traición quedó consumada. Ismael El Mayo Zambada estaba esposado y bajo un estricto resguardo en un vuelo que marcaba el fin de su dominio sobre el cártel de Sinaloa y el inicio de una nueva etapa de incertidumbre y desafíos. En relación con el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, ocurrido ese mismo 25 de julio durante un supuesto intento de robo de su vehículo, Zambada afirmó que dicho acontecimiento estaba vinculado con su propia captura.
La coincidencia en tiempo y lugar sugiere que ambos eventos estaban interrelacionados, especialmente considerando la desaparición de 2 miembros de su equipo de seguridad, lo que incrementa el misterio y la sospecha sobre la operación de traición. Frente a 17 cargos en el Tribunal de Nueva York, Zambada se encontraba en una situación crítica. Este mismo tribunal, que previamente condenó a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán, ahora estaba listo para juzgar a El Mayo, evidenciando la gravedad de las acusaciones y el impacto del caso. Mientras tanto, la estructura del cártel de Sinaloa atravesaba un periodo de transición y caos. Los posibles sucesores de El Mayo, como Ismael Zambada Sicarios, conocido como El Mayito Flaco, y sus hijos gemelos, Emiliano y Porfirio, apodados los revolucionarios, aún menores de edad, se encontraban en el centro de la disputa por el liderazgo de la organización. Por su parte, otros hijos de Zambada, que en su mayoría residían en libertad en Estados Unidos, estaban en un limbo tanto legal como político. La traición de los Chapitos y la captura de El Mayo Zambada representan un capítulo convulso en la historia del narcotráfico. Este suceso no solo desestabilizó al cártel de Sinaloa, sino que también puso de manifiesto las complejas dinámicas de poder, lealtad y traición que imperan en el oscuro universo del crimen organizado. La caída de Zambada subraya cómo las alianzas pueden desmoronarse rápidamente y cómo los enemigos pueden surgir desde los lugares más inesperados, dejando un legado de conflictos y retos para quienes buscan mantener el control. La vida en prisión. Desde su captura en julio de 2024, la cárcel se transformó en un escenario de constante lucha para Zambada. Cada día era una batalla por la supervivencia, mientras el sistema penitenciario se empeñaba en asegurarse de que quien había eludido la justicia por décadas experimentara plenamente el peso de su captura. Las condiciones eran extremas. Las celdas eran diminutas, apenas lo suficientemente grandes como para estirarse por completo. La humedad impregnaba las paredes, y el aire estaba cargado con el olor de la desesperación y el miedo. Cada mañana comenzaba con el estridente sonido de las puertas metálicas abriéndose, seguido de una inspección rigurosa y humillante. Los guardias, cuyos gestos reflejaban un desprecio evidente, revisaban cada rincón en busca de cualquier indicio de contrabando o un posible intento de escape. Los castigos eran implacables. Incluso la más mínima infracción, real o percibida, se pagaba con golpes, insultos y tratos degradantes. Pero los peores castigos llegaban sin previo aviso. En varias ocasiones, Zambada fue sacado de su celda en medio de la noche y llevado a un cuarto oscuro conocido por los prisioneros como el agujero. Este lugar, diseñado para quebrantar incluso a los más fuertes, era una cámara de aislamiento total. En completa oscuridad, sin contacto humano ni referencia al paso del tiempo, Zambada enfrentaba su mayor enemigo, la soledad. Pasaba días enteros sin saber si era de día o de noche, con los guardias asegurándose de que perdiera toda noción temporal. Las visitas de los guardias al agujero solo traían nuevas formas de tormento. A veces, lo dejaban sin comida durante días, observando cómo la falta de nutrientes comenzaba a hacer estragos en su cuerpo y mente. Otras veces, lo sometían a interrogatorios brutales que rozaban lo inhumano. La privación alimenticia era una táctica particularmente cruel. Su cuerpo se debilitaba rápidamente, con signos evidentes de desnutrición, piel pálida, ojos hundidos y músculos atrofiados. Sin embargo, lo más preocupante era el impacto en su mente. La falta de estímulos y el aislamiento extremo erosionaban su fortaleza mental, llevándolo a un estado de confusión constante. En su debilidad, Zambada se veía obligado a enfrentar los recuerdos más oscuros de su vida. Las alucinaciones se volvían frecuentes, y los fantasmas de su pasado lo perseguían sin descanso. Cada día en prisión se convertía en un enfrentamiento con sus propios demonios, una batalla interminable contra la desesperación que buscaba consumirlo por completo. No obstante, a pesar de estos severos castigos, Zambada mantenía un destello de desafío. Era consciente de que su caída era motivo de celebración para muchos, pero también sabía que su reputación dependía de su resistencia. Cada vez que los guardias lo sacaban del cuarto oscuro, esperaban encontrar a un hombre derrotado. Sin embargo, aunque físicamente debilitado, Zambada conservaba una actitud de dignidad que enfurecía a sus captores.
No importaba cuántas veces lo golpearan o lo dejaran sin comida, siempre regresaba a su celda con una mirada que dejaba claro que no lo habían vencido. Esta tenacidad solo incrementaba la intensidad de los castigos. Frustrados por no lograr quebrarlo completamente, los guardias recurrían a métodos aún más crueles. En ocasiones, lo dejaban sin agua durante días, esperando que la sed lograra lo que los golpes no podían. Otras veces, lo sometían a condiciones extremas de temperatura, encerrándolo en celdas gélidas o sofocantes hasta llevarlo al borde de la deshidratación. Pero Zambada, endurecido por años de experiencia en el mundo del narcotráfico, encontraba maneras de soportar el sufrimiento. La amenaza contra Bukele. A pesar de estar recluido en el Secot, un centro penitenciario reconocido por su estricta vigilancia y duras condiciones, Zambada no perdió su capacidad para manipular y ejercer presión. Agotado y colmado por los constantes abusos, decidió enviar un mensaje directo al presidente Nayib Bukele. En su comunicación, Zambada dejó claro que no toleraría más los maltratos a los que estaba siendo sometido. Expresó, de manera explícita, que si sus exigencias no eran atendidas, el mandatario se arrepentiría de mantenerlo en esas condiciones. Este mensaje fue transmitido a través de canales discretos que, a pesar de las estrictas medidas de seguridad del Secot, lograron llegar a manos del presidente. El contenido del mensaje reflejaba tanto la desesperación de Zambada como su astucia. En él, no solo amenazaba con represalias directas contra Bukele, sino que también prometía desestabilizar su gobierno si no se tomaban medidas para mejorar su situación. Zambada sabía que sus palabras podían sembrar inquietud en el presidente, apelando a su miedo ante un enfrentamiento con uno de los narcotraficantes más notorios. Sin embargo, Bukele, conocido por su postura firme y su estrategia implacable contra el crimen organizado, no se dejó intimidar. En lugar de ceder ante las amenazas, decidió adoptar una posición aún más dura. Consciente de que cualquier muestra de debilidad podría interpretarse como vulnerabilidad, Bukele optó por confrontar la situación directamente. En un acto sin precedentes, el presidente decidió visitar personalmente el Secot para enfrentar a Zambada. Esta visita no fue solo un gesto simbólico, sino una declaración de que no habría espacio para concesiones. Al llegar a la prisión, Bukele fue recibido con una mezcla de sorpresa y tensión por parte del personal y de los internos. Su presencia era un mensaje claro, estaba dispuesto a demostrar su autoridad y a mantener el control absoluto. El enfrentamiento con Zambada. El encuentro entre Bukele y Zambada estuvo cargado de tensión. Con su característica determinación, el mandatario se dirigió a Zambada de forma directa y sin rodeos. Le dijo, con firmeza, que permanecería en prisión y que no habría indulgencias. Bukele dejó claro que cualquier intento de desafiar su autoridad sería respondido con consecuencias aún más severas. Tras la reunión, Bukele ordenó una intensificación de las medidas dentro de la prisión. Los días siguientes fueron un verdadero tormento para Zambada. Los abusos aumentaron en frecuencia y severidad, los castigos incluyeron largas horas de aislamiento en el cuarto oscuro, sin acceso a comida ni agua, como represalia por su atrevimiento. Este nuevo capítulo en la vida de Zambada estuvo marcado por un trato extremadamente duro, diseñado para quebrar su voluntad y reafirmar el poder del presidente. Las condiciones en el Secot se volvieron aún más hostiles, con el personal penitenciario ejecutando las órdenes de Bukele de incrementar la presión. Otros internos también notaron el cambio en el ambiente. En muchos casos, Zambada se encontró completamente aislado y vulnerable. El clima de temor y opresión en la prisión era palpable, con Zambada como el principal blanco de un sistema decidido a hacerlo pagar por su desafío a la autoridad presidencial. A pesar de las condiciones extremas y las constantes torturas físicas y psicológicas, Zambada seguía mostrando signos de resistencia. Sin embargo, esta fortaleza no era suficiente para contrarrestar el peso de las medidas cada vez más extremas a las que estaba sometido. El Secot se había convertido en el escenario de una guerra personal entre el narcotraficante y el mandatario, donde cada día era una batalla para Zambada. Su reclusión no solo marcaba el fin de su liderazgo en el mundo del narcotráfico, sino también el inicio de un capítulo donde su leyenda era puesta a prueba. Mientras tanto, Bukele utilizaba este caso como una muestra de su enfoque inquebrantable en su lucha contra el crimen organizado,
enviando un mensaje claro a otros líderes criminales: no importa cuán poderoso seas, la justicia prevalecerá. Con el cártel de Sinaloa en plena transición, el futuro de esta organización quedaba en manos de nuevos líderes, enfrentando un panorama de incertidumbre, traiciones internas y desafíos externos. Para Zambada, los días de gloria parecían haber quedado en el pasado, mientras que su presente y futuro eran definidos por su resistencia en un entorno diseñado para destruirlo. Así concluye este capítulo en la historia de uno de los hombres más influyentes del narcotráfico. Un recordatorio de que incluso los imperios más sólidos pueden caer, y de que la lucha contra el crimen organizado es una batalla continua.